Hola, ¿qué tal amigos del siglo de Durango? Muy buenas tardes. Jueves 9 de julio, 12 del día con 3 minutos. Estamos comenzando una mesa más de En Pleno Siglo y por supuesto me da mucho gusto saludar al buen Víctor Montenegro. ¿Cómo estás, mi Víctor? Bien, bien, ya sabes que siempre con el gusto, el agrado de estar aquí. Oye, pues estábamos ayer platicando acerca de los temas que íbamos a abordar el día de hoy. Lamentablemente tenemos que empezar con un tema que pues no son gratos informar, pero al final pues también es parte de lo que se vive en la ciudad, en nuestro estado. Todavía, bueno, ya comenzó la temporada de lluvias. Sí. Lamentablemente en estos días ha caído, pues bueno, agua copiosa, que por un lado es buena noticia por el Sí, tema claro. de la La sequía, sequía, sí, el estiaje, sí. sí, el combatir los incendios forestales, ese tipo de Ujú. situaciones que generalmente son malas noticias para el Claro. sector ganadero. Pero por el otro lado luego vienen el tema de pues los saldos, ¿no? Lamentablemente ya ayer muere una persona Ujú, aquí en la capital ujú. que pues prácticamente viene a ser la primera temporada de esta víctima, de esta temporada de lluvias. Ajá. Y esto pues no es más que un recordatorio para las autoridades en el sentido de que es necesario más trabajo de prevención. Sí. Sí, he escuchado a lo largo de muchos trienios el tema de que, bueno, es que las inundaciones generalmente se da por la basura, Ujú. porque la gente en lugar de respetar los cauces de ríos, de arroyos, de la sequía, pues arrojan objetos que luego se tapan y provocan inundaciones. Pero pues también, yo lo he comentado en otras ocasiones, la falta de actividad, la inoperancia de algunas autoridades genera lamentablemente pérdidas humanas. Claro. Tú recordarás en aquellos tiempos la famosa tormenta perfecta. Ay, sí, también terrible, muy lamentable, sí. Sí, que efectivamente fue un evento pues fuera de lo normal, Claro. según Cuando se desbordó la presa del hielo, que conocida, lamentablemente perdieron la vida cuatro 4 personas personas, en un aquella menor, ocasión. un menor de edad. Tú recordarás que en ese tiempo la famosa tormenta perfecta se da precisamente en un cambio de administración. Sí, Estaba empezando el trienio de Aispuro. Aispuro. Perdón, el sexenio de Aispuro y el trienio de José Ramón Enríquez Herrera. Exactamente, Ujú, ya habían venido cambios ujú, en las direcciones, en prácticamente todas las direcciones, ujú. y a quien le tocó prácticamente debutar en esos días con el tema de esta tormenta, pues fue precisamente Protección Civil, Ujú. donde habían puesto una persona que no tenía la capacidad para afrontar este tipo de emergencias. Sí, Y claro. se notó, hubo cuatro personas Desde el desde el primer día, primer día. así es. Ya después, con el paso de los años y ya fuera de bambalinas, pues el repartidero de culpas, no, es que nosotros sí, es que nosotros no. Sí. A mí me dijeron, el gobernador, en ese entonces Es Aispuro, puro. estaba en su casa, muy a Ujú, gusto, no fue, no salió, no se atrevió a ir a recorridos. Sí, pero la responsabilidad en ese entonces era de la autoridad municipal, claro, así es. que, que había puesto, tú recordarás a este personaje que luego salió con muchos señalamientos de corrupción, ¿eh? Sí, 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 ¿Te sí, sí lo acuerdas? recordamos. De hecho, Solano. sí, Solano, exactamente, que tenía un perfil, creo que más apegado a lo militar, no sé, Había sido había sido, exmilitar, es sí, bueno, exmilitar, militar, sí. y que pues no tenía esta preparación como para poder llevar las riendas de una dependencia tan particular, tan especial y tan sensible, porque sí es una de las áreas que mayor cercanía puede tener con la sociedad y en la que se fija particularmente el ciudadano precisamente por eso, por la protección, por el tema de seguridad, por la integridad de las personas. En este sentido sí fue una verdadera tragedia que obviamente pues ante los embates de la naturaleza, por el cambio climático y todas estas situaciones, los gobiernos no están realmente preparados para enfrentar crisis o situaciones de esta magnitud. Ayer lo que ocurrió con esta persona, pues sí, es verdaderamente lamentable. Es una cuestión
Un accidente. Exacto, es un accidente y muchas veces también que tiene que ver con el tema de salud de las personas. Por ejemplo, me estaban comentando, esto es extraoficial, no es nada seguro, pero que sí, al parecer ya la mujer fue identificada y es muy probable que haya padecido en vida de temas de salud mental como esquizofrenia. Entonces, pudo haberse arrojado o pudo haber sido un accidente, no se sabe todavía, hay que esperar cuáles son los resultados de las que puedan darnos las autoridades, ¿no? Los competentes que se encargan de investigar todas estas cuestiones. Pero sí, fue muy desafortunado, muy lamentable ver las imágenes, el video, aunque con censura. Sí, es muy, muy preocupante porque es un trabajo, mira, que sí tiene que ser de prevención por parte de las autoridades, pero también de concientización por parte de la misma sociedad. Así es. ¿Cuántas veces Protección Civil, seguridad pública no han realizado campañas en las que, bueno, pues te advierten, ¿no? De no introducirte a cuerpos de agua, mucho menos si no sabes nadar, por ejemplo, ¿no? Y aún así, aunque sepas nadar, no son espacios propicios para realizar este tipo de actividad, ¿no? Entonces no son seguros. A la gente nos sigue valiendo, seguimos haciendo caso omiso de estas advertencias pero también es algo que se comparte, la responsabilidad se comparte porque quizás les hace falta a las autoridades mayor difusión, mayor socialización de estas campañas de concientización, no sé, quizás invertir un poco más en su difusión, que tenga mucho mayor alcance para poder lograr algo de permeo en la conciencia del ciudadano, ¿no? Pero sí, efectivamente, bueno, pues son cuestiones que se salen a veces de las manos del hombre, son fenómenos naturales que a lo mejor no estábamos acostumbrados aquí en Durango, si bien, bueno, Durango yo me acuerdo cuando venía de pequeño aquí a visitar, pues era un clima bastante agradable. Hoy los calorones son casi parecidos ya a los de la comarca lagunera, Así ¿no? es. Igualmente las precipitaciones pluviales son mucho más intensas a veces que antes, otras veces no tanto. Ahí está el tema de la sequía, por ejemplo, y de repente, bueno, pues como que parece que normalizas ya la situación de estiaje, ¿no? La carencia de agua, las pocas Sí. lluvias y de repente se te viene todo esto, pues te descuidas, ¿no? De alguna manera, bajas la guardia, vamos a decir. Sobre todo ahorita que mencionabas, en la laguna, por ejemplo, se da mucho el tema de los canales. La gente allá por el calor se mete a nadar, a pesar de que las autoridades durante décadas han dicho no se metan a nadar a los canales, es muy peligroso y generalmente hay tragedias. O sea, digo, Sí, año generalmente con año, ¿eh? Año con cada año. año con año, lamentablemente informamos de personas que murieron Ujú. en este tipo de canales porque lo dice la autoridad, las presas, los canales, los ríos, los arroyos no son para meterte a No, sí, nadar. no son, Pero como exacto. tú dices, la gente pues a veces no hace caso. Lo que ocurre ayer, sin duda alguna, pues obviamente es un accidente, pero no deja de ser ya Sí, una cifra que pone en evidencia una vez más que las autoridades o les está faltando trabajo de prevención o de reacción. claro. Porque también digo, sí vimos videos de que estuvieron ahí los bomberos, generalmente los bomberos, bueno, son elementos que rápidamente responden a los llamados de emergencia, lo hacen en una cantidad de minutos muy, muy rápido, a pesar de las carencias, y aquí sí lo digo, Ujú, porque yo conozco a varios bomberos que me han dicho, o sea, sí estamos trabajando con las uñas, ujú, pero es gente que se la arriesga, que se la rifa, que se arriesga, ujú. arriesga su vida por los demás. Sí, A veces no les alcanza con lo que tienen. claro. Y lo de ayer, pues lamentablemente es una tragedia que ya cobró la vida de una persona. Se confirmó después que ya habían encontrado el cuerpo de esta persona y vamos a ver exactamente qué ocurre. Ujú. Aquí la situación es ver que no vuelva a ocurrir, porque ya es la Sí, primera persona que muere, pero la temporada de lluvias va a seguir, ¿eh? así es. Y como tú lo mencionas, hay partes en Durango, sobre todo la zona sierra, Ujú. donde los caudales pues, son todavía más No, peligrosos. y aquí mismo en el municipio, digo, en la zona rural, ahí está, por ejemplo, rumbo a la presa Peña del Águila, la presa del Pueblito también. Hay muchísimas zonas, el Garavitos, ni se diga. Hay muchísimas áreas en donde pues la gente sigue introduciéndose a los cuerpos de agua a nadar sin la experiencia, sin la preparación. Pero, ¿sabes? Tiene que ver también mucho con la falta de recursos y cómo se disponen también para este tipo de situaciones. Mira, tú sabes que la sequía grande es ya en la parte que ha sido ya canalizada o que Ujú. tiene ahí una infraestructura de un canal para poderle dar cierto cauce. Las
rejas o mallas, no sé cómo están ahí estructuradas, pues a veces no les dan el mantenimiento, muchas están No, ya ya muchos destruidas, otras ya ni ya ni existen. existen. Pero, por ejemplo, hay zonas, hay lugares que a lo mejor, puede ser muy, a lo mejor aventurado hacer la comparación con Durango, pero hay zonas metropolitanas donde existen este tipo de infraestructuras, sin embargo, son subterráneas. Aquí, este arroyo, esta sequía, hay un tramo que precisamente corre por debajo del Boulevard Dolores del Río. Sí, la parte que fue entubada. Exactamente, entonces prudente a lo mejor sería que el gobierno del estado o el gobierno municipal pudieran estar contemplando a lo mejor un proyecto de obra para canalizar, para entubarlo todo totalmente, ¿no? Y Completamente. reducir de alguna manera, pues otro tramo, ¿no? La inseguridad para que la gente no se acerque o no se arrime y por ahí Sobre estos todo son ese tramo que tú mencionas que va de calle de Nazas nazas, hacia exactamente. allá hasta la carretera, termina allá por la carretera México, creo, Sí, ¿no? y creo que por allá fue donde encontraron el cuerpo, por allá, por atrás de la Dirección de Seguridad Pública. Esa parte ya tiene muchos años que ha sido señalada efectivamente, porque ya mucha de la infraestructura ya se desprendió, ya no Ujú, están hay algunos puentes que comunican los extremos y también ya están muy mal, en mal ujú, estado, ujú. pero también es cierto y lo informan las autoridades, luego vienen las campañas de limpieza Mucha donde sacan basura, toneladas de basura. llantas, muebles No, viejos, o sea, exacto, o sea, cosas que tú dices, es imposible que ujú, la gente venga y lo tire, pero sí, sí lo hace, sí o lo sea, hacen, lo siguen haciendo. porque lo siguen haciendo y eso luego viene la temporada de lluvias y provoca esto, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué más tiene que hacer la autoridad? Porque está claro que lo que hicieron hasta ahorita, pues no fue suficiente, ya hubo Ujú. una persona muerta. Sí, desgraciadamente. Es un accidente, sí, sí es un accidente, pero entonces tienes que ser más enfático en el tema de la prevención, cuando vengan las lluvias como la de ayer, o sea, que son trombas o son periodos muy cortos pero muy intensos, pues a lo mejor poner vigilancia en el lugar. Ujú. Y esto hablamos de los cuerpos de agua, porque tú lo Sí, mencionas bien, en las presas, los domingos, los fines de semana, sí, la gente infinidad lo de gente. utiliza como un parque recreativo y luego vienen los ahogamientos y estas Sí. cosas que lamentablemente cada año suceden. Ujú, La temporada de lluvias va a seguir y por lo que se ve y lo se había anunciado desde hace meses, ujú. esta va a ser más extrema. Además de que se adelantó, tú recordarás, ¿no? Sí, claro, de hecho, Ujú, decíamos, sorprendió. nosotros adelantamos el torneo de pádel de este año a mayo porque dijimos, no, en mayo ni modo que nos llueva. Sí, y de Generalmente lo repente, hacíamos en septiembre y nos sí, llovió. sí, Entonces sí se adelantó, pero también nos habían dicho las autoridades con agua a nivel nacional, la temporada de lluvias va a estar más extrema por el prolongada. fenómeno Sí, del niño, sí, este niño, super niño, o sí. niño muy intenso que venía. Pues la verdad es que lo estamos viendo, ¿no? O sea, Ujú, ha sido una semanita donde están lloviendo sí. muy, muy fuerte. Y lamentablemente también en Durango la infraestructura para desahogar el agua no es buena. Entonces llueve un La rato urbana. y generalmente la Sí, ciudad se sí. inunda. Sí, seguimos viendo pues prácticamente ríos, caudales en los bulevares donde no existe una infraestructura de drenaje pluvial que logre darse abasto, ¿no? Se satura la red de drenaje, incluso pues algunas viviendas en algunos asentamientos que están en las partes más bajas, pues padecen, ¿no? Los estragos, inundamientos, se les filtra el agua, incluso hay algunos reportes de viviendas donde el agua brota de los Sí, mismos sí, sí. resumideros, ¿no? De tanto que se satura el sistema de drenaje. Bueno, no se te olvide que Perdón. hace unos meses, aquí pasando el puente de la Salle, fraccionamiento San Ángel, tuvo un severo problema de inundación porque Sí. precisamente parte de un río, un Ujú, arroyo, se desbordó con ujú. las lluvias y provocó que todo un fraccionamiento quedara bajo el agua, Sí. que luego fue un problema porque, bueno, provocó que muchas personas perdieran su Ujú. patrimonio, personas que estuvieron en riesgo. Entonces, pues bueno, ahí está el aviso, ahí está lamentablemente ya la primer víctima de esta temporada de lluvias y la autoridad va a tener que enfocar sus acciones. Yo sí creo que en lugar de estar promoviendo el intercambio de estampitas del mundial o el estar sacándose la foto con las playeras de México de la selección, sí le deberían de invertir el tema de la comunicación a este tipo de cuestiones. O Sí. sea, ¿sabes qué? Vienen las lluvias, hay que empezar a hacer campañas de concientización. Y anticipadamente. Claro, y Ujú. ni modo, y redoblar si en las tardes o cuando está lloviendo
ves que la situación está complicada, pues empezar a hacer recorridos de vigilancia. O sea, sí, aquí está lamentablemente la foto de la persona cuando va en este canal y pues bueno, es parte de lo que está ocurriendo en Durango con el tema de las lluvias y repetimos, va a seguir. También nos han mandado videos de algunos municipios de Durango donde también ya vienen las lluvias copiosas y los ríos, Sí, Mira, esto es ahí de ayer, está, esto es mira, de por ayer. ejemplo. O sea, vean la cantidad. Y todavía hay gente a la que, bueno, ahí están Y los bomberos diciendo, no pasen. eso que se ve ahí brotando, Jorge, es una alcantarilla. O sea, Exactamente, que obviamente no puede con la cantidad de agua. es correcto. Esto ocurrió ayer, esto lo ¿Dónde es? ¿Qué compartieron. zona es esa? No recuerdo el nombre de la colonia, Ajá. pero Es, es... te pregunto porque fíjate, hay una parte que es muy, muy parecida, que es por el antiguo Camino Contreras, por donde se encuentra el hospital Sí, psiquiátrico. que generalmente sí Por nunca. ahí, y por ahí, fíjate, hay un cárcamo, por ahí un filtro, Ujú. y generalmente se satura por la cantidad de basura que llega ahí con las lluvias, con lo que tira Miguel de la en Madrid la es Miguel de la la colonia. Madrid. Sí. No, y luego también siempre está aquí la Virgen, que también Sí. es de cada año. O Ujú. sea, bueno, hay ya zonas muy susceptibles que incluso están dentro de un atlas de riesgo. Sí, O sea, hay un perfectamente atlas de riesgo, ubicadas, sí. claro, que te dicen cuando llueve, esas son las zonas de emergencia. Ujú. Entonces, pues bueno, mucha tarea para las autoridades estatales y municipales con el tema de las lluvias, porque ya lamentablemente una persona perdió la vida. Y bueno, aprovechamos para saludar a la gente que se está conectando. Saludos al buen Javier, que ayer también nos felicitó por el aniversario. Gracias, Javier. Margarito Rodríguez dice, una pregunta para ambos. ¿Creen que sea cierto lo del recorte presupuestal que nos dice el gobierno estatal? De hecho, ese va a ser nuestro segundo tema porque, pues sí es cierto, o sea, al final el mismo secretario de Finanzas lo reconoce. Sí. Desde el año pasado, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal habían anunciado un recorte en su nómina. Hablaban de un 18%. Sí. Ambos dijeron, necesitamos para estar en números aceptables y según las presiones que tenían de parte del gobierno federal, de recortar el 18% de nuestra nómina. Eso fue, ¿qué te gusta? ¿Septiembre, octubre, más Más o o menos, menos? sí, del año pasado. Sí. Cuando lo anunciaron tanto el secretario de Finanzas, el gobernador Ujú. y el alcalde. Vino el fin de año, se alcanzó a despedir sobre todo a trabajadores de la educación, de salud, De salud, que fueron sí. los más afectados. Pasó el inicio de año, ya no se volvió a tocar el tema. Y ayer se le cuestionó al secretario de Finanzas que cómo iba ese tema, pues dijo, pues todavía nos falta. Sí. Vamos a la mitad, vamos al Sí, 9%. al 9%, exactamente. Y no, bueno, y precisamente ahí yo creo que lo aclara de alguna forma, ¿no? Porque no es que se trate de un nuevo recorte, sino que es el mismo, no se ha alcanzado a cumplir con esa... Ya no le movieron. No, ya no le movieron, exactamente. Sin embargo, bueno, pues siguen los recortes, que por ahí hay un debate y existen dudas, a lo mejor generadas o propiciadas por los morenistas, ¿no? Que defienden al gobierno federal, que no se trata de un recorte, sino de que un ajuste que se debe precisamente a que se realiza en la medida en que los estados son o no generadores de impuestos, vamos, de lo que recaudan. Durango es uno de los estados con menor recaudación a nivel federal y en este sentido es que se hacen estos ajustes, vamos a llamarlo, que no viene siendo otra cosa más que recortes, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. definitivamente... Si antes te daba 20 pesos, ahora te voy a dar 18 porque tú no me estás Claro. regresando nada más o me estás generando nada más 2. Claro, pero en este sentido, bueno, pues sí preocupa porque seguimos siendo una entidad que depende ampliamente o mayormente de los recursos federales y seguimos siendo un estado que no genera los suficientes ingresos de manera local y todo esto pues no te habla más de de la difícil situación económica de la que hemos venido hablando aquí en este espacio semana tras semana y que alcanza ya también al gobierno del estado, propiamente a la burocracia, ¿no? Que lo hemos dicho también aquí, la economía del estado gira en torno al recurso que maneja el gobierno del estado. Manejan una nómina impresionante, ¿no? Lo lamentable es que, bueno, luego de algunos despidos o algunos recortes, como ellos lo llaman, o ajustes, es que se denuncia, hay quejas, particularmente en redes sociales y en algunos medios de comunicación que lo difunden, que pues sí, efectivamente despiden unas personas, pero contratan a otras. Entonces no tiene lógica que se esté haciendo o tomando una medida
para paliar una situación económica cuando pues supuestamente lo haces para ahorrarte el dinero, el recurso de esos salarios, pero estás metiendo nuevo personal. A ver, ya lo hemos platicado en otros programas y decíamos, el tema, ¿qué señalamiento le hizo la federación a Durango? Y esa sí fue cierto, tienes mucha nómina. Sí. O sea, tienes mucho gasto Ujú. y es más, nuestro compañero Leonel, en su momento hizo un desglose de que cada 100 pesos, de cada 10 pesos, creo que el 9 pesos se te iban en nómina. Sí. O sea, realmente era todo. Sí. O sea, entonces obviamente el señalamiento tienes mucha nómina, tienes muchos trabajadores, necesitas adelgazarle. Lo reconoció el mismo gobernador, dijo, pues sí tenemos muchos, vamos a tener que bajarle. Pero luego vienen las incongruencias que tú mencionas en el sentido de que sacan a unos y pareciera que ahí viene el recorte para tratar de disminuir gastos, pero no es cierto de que ya no contraten a nadie más, sino que entran los nuevos, los recomendados. Y entonces ves que desde septiembre hasta hoy no le has avanzado más que el 9% al recorte, quiere decir que algo estás haciendo mal. Sí, no, definitivamente, digo, como te decía, es una crisis que se han empeñado ellos como autoridades en negar, en decir que todo anda bien en Durango y bueno, pues cuando ves que efectivamente tienen que recurrir a este tipo de medidas, pues contraviene, ¿no? Contradice este discurso, esta narrativa que tiene, pues principalmente el gobernador, ¿no? Esteban Villegas, que sigue empeñado en decir ante los medios de comunicación que la situación está pues perfectamente bien aquí en materia de economía aquí en Durango. Pero sí llama muchísimo, muchísimo la atención que pues muchas veces tenga que ser el propio secretario de Finanzas quien tenga que aclarar este tipo de situaciones, porque se decía, como que comentaba a un inicio de mi comentario, te decía que se manejaba como si fuese hacer otro recorte, o sea, un segundo recorte. Un segundo recorte, pero la verdad es que es el mismo. No han podido alcanzar a hacerlo, quizás también por el asunto legal, ¿no? Porque obviamente, pues, podría traer implicaciones para el gobierno que le podría generar a lo mejor hasta mayor gasto, ¿no? Por los laudos. No tiene para liquidaciones. No tiene para liquidaciones, pero tampoco tiene para enfrentar procesos legales, ¿no? Porque obviamente se tienen que venir las demandas. A mí lo que me llama la atención, aparte de esto que tú mencionas, es la desinformación que maneja el secretario de Finanzas, porque también se le cuestionó. A ver, según la Secretaría de Hacienda y una tabla, una gráfica que incluso aquí mostramos, Durango es el segundo estado con más participaciones pagadas de abril a abril. O sea, las participaciones federales, sí. Porque ellos hablan de un recorte, como tú lo decías, un recorte. Ellos están echándole la culpa a los recortes. Es que tenemos un nuevo recorte y vamos a tener que hacer esto. Y entonces le cuestionan al secretario de Finanzas, oye, pero pues, Durango es el estado, el segundo que más reporta, según la misma secretaría. Pues no sé de dónde estén sacando esos datos, dice, o sea, la realidad es que no sé. Entonces, o sea, ¿cómo que no sabes? ¿A quién? Si me pones en la balanza, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la Secretaría de Hacienda o al secretario de Finanzas? Me queda claro que sabemos a quién. Claro. Y no es a la autoridad estatal. Algo están haciendo mal, porque entonces, o ese dinero si está llegando y se está utilizando en otras cosas o no está sabiendo hacer las gestiones pertinentes para que realmente llegue ese dinero que la misma secretaría está asegurando que sí llegan. ¿Por qué te están poniendo como el segundo estado que más participaciones pagadas han llegado a Durango? Sí, digo, es algo, es una información pues que choca, ¿no? Más, por ejemplo, cuando el mismo secretario de Finanzas, pues afirma que, por ejemplo, en el tema de los adeudos hay muchas cuestiones que salen de su alcance, porque, bueno, él mencionaba que no puede pagar, por ejemplo, algunos temas, algunos adeudos, porque originalmente, bueno, las facturas que se generan llegan de otras dependencias. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de comunicación social. O sea, hay mucha facturación que no sale autorizada para que sea saldada la cuenta. Entonces, en este sentido, la Secretaría de Finanzas pues no tiene conocimiento de ese adeudo. O sea, está haciendo que fluya nada más lo que está autorizado como para que se liberen ese tipo de pagos. Pero sí, pues es muy complicada de verdad la situación porque hay un cruce ahí de información entre las mismas autoridades y al final de cuentas, bueno, pues no resuelven ni un lado ni el otro, ¿no? Entonces,
Que sí, sería bastante interesante que se hiciera un verdadero ejercicio de transparencia, porque las participaciones federales llegan puntualmente, ¿no? Eso sí, no es cierto de que están limitadas. Lo de los recortes sí tiene mucho que ver, ¿eh? Porque todos lo sabemos, digo, Durango es de los estados que menos aportan al Producto Interno Bruto del país. Obviamente la recaudación pues es menor y además, digo, ante la difícil situación, digo, lo han dicho los mismos empresarios, ¿no? Batallan para pagar las prestaciones a los empleados, batallan para pagar los impuestos. No, la misma economía aquí local no da para más. No genera como para que Durango sea una entidad o un estado que tenga muy buena recaudación y que pueda acceder incluso a lo mejor hasta bolsas especiales. ¿Te acuerdas que antes se hablaba de que se podían gestionar ante la federación bolsas de recursos especiales? Ya ni eso No, no, tampoco. no, no, no. Eso eran los tiempos del PRI. Sí. A ver, y ahorita me acordé mucho del gobernador de Jalisco, Alfaro. Te acordarás del de Movimiento Ciudadano, que él Sí. se atrevió ya en sus últimos años, obviamente, ya de salida, Ujú. a levantar la voz y a decir que no estaba de acuerdo en cómo la federación estaba repartiendo los recursos. Dijo, Ujú. Jalisco era el segundo, creo, estado Sí, que más genera en impuestos y es al que más le habían recortado en esa ocasión. Obviamente era un tema político, o sea, pues era un claro. gobernador de oposición Sí. y le recortaron mucho dinero, pero sí señaló y dijo, no estoy de acuerdo en cómo se reparte. ¿Quién fue el último gobernador de Durango que levantó la voz y se quejó sobre el tema de la federación? Acuérdate. Es Saispuro. puro, sí. Saispuro se atrevió a incluso a sugerir Sí. romper el pacto El pacto fiscal, fiscal, sí, sí, sí. diciendo que, pues, como no le estaban dando los recursos a Durango, los Mm. que eran justos, pues que había la necesidad de abandonar ese pacto y Sí, que cada quien administrara sus recursos, ¿no? sí, Y luego te acuerdas que se juntó con algunos personajes como Maloba, que era Mario López Velarde, el de sí, Sinaloa, se juntó con varios gobernadores sí, sí. que sí empezaron muy, como De dicen oposición, ahí, ¿no? Sí, sí, pues muy sácale punta sí. y duraron unos mesecitos Nada y más. le midieron y vieron que no era factible y el último dejaron solo a Ispuro. Sí, sí, O sí. sea, de todos aquellos que Quisieron empezaron, hacer su propia Conago, ¿no? sí, exacto. Ujú. Y al final dejaron solo a Ispuro porque la mayoría ya se iba. Y Sí. Ispuro sí le tocó transitar que 4 años, creo, Ujú. sin ellos. Sí. Y al final se quedó No. solo. Y además tú recordarás, por ejemplo, en el sexenio de José Rosa Saispuro Torres se dio también la eliminación de algunos fondos Sí, especiales a los que Durango tenía pues mucho acceso y también como eran el recursos minero. importantes, el minero, por ejemplo, o el Fonden, por ejemplo, Ajá. el de los desastres, para los desastres naturales Sí, sí, sí. también. Entonces, sí hubo pues quejas, señalamientos, incluso hacia la federación, pero pues no prosperaron, ¿no? Incluso, fíjate, tú recordarás, el entonces alcalde Jorge Salum también se quejaba de que no le llegaban a tiempo las participaciones federales. De hecho, se fue Jorge Salum de la administración municipal mencionando que existían varios meses de Pero, espérate, adeudos. pero no de la federación. No, por parte del Estado. Es que las participaciones federales llegan al Estado y el Estado es el que se encarga O sea, de- textualmente Salum de- dijo que le habían jineteado su dinero. Exacto. Punto. Y O todavía sea, se le debe al municipio, ¿eh? Y no nada más no. al municipio de Durango, a ¿Quién no le varios. entregó al municipio su dinero? El Estado. El Estado, que era de Ujú, Aispuro. ujú, Quedó debiéndole dinero y no se lo dio. Y ahora está pasando lo mismo. ujú. El Estado no le está dando las participaciones. Por eso, y es lo que muchos mencionan, pues por eso los vemos siempre al alcalde y al gobernador juntos entregando obra, pues para tratar de colgarse la misma medalla, Ujú. porque al final tú recordarás también los tiempos de José Ramón Enríquez y de Aispuro, que cada quien Correcto, sí, hacía sí, su agenda claro. y cada quien presumía lo que tenía que Así presumir, es. porque no había buena relación. No había coordinación. Se rompió en cuanto asumieron el cargo, Cada hubo quien un por su lado. distanciamiento, cada quien un gobierno alterno. ¿No te recordarás que incluso José Ramón Enríquez quería hasta hacer la constitución municipal o algo así? Sí, ¿No? sí, Que sí, algo- claro. O sea, había un rompimiento, entonces, obviamente él exigía su dinero. A Ispuro ahí medio lo Sí, navegaba. Se fue José Ramón, llegó Salum y no le dieron tampoco el dinero. sí, Entonces, pues bueno, es parte de lo que tiene que ver. Ahora, ojo, porque o sea, hemos visto que en estos meses no ha avanzado el tema del recorte. Lo que está arriesgando el gobierno del estado es que cada que se acerca más la próxima elección, que es la del próximo año ujú, y la del 28, pues si vas a seguir con el tema de los recortes, esto te va a pegar. Te va a claro. pegar porque cada persona que despidas es una familia inconforme. Ujú. Y esto políticamente te va a afectar.
Sí, definitivamente va a llegar el momento en que pues se le va a abrir una nueva crisis y bueno, pues Una nueva. de alguna forma como que han sabido administrarlo, ¿no? Digo, no se llevó a cabo así de manera tajante el recorte, sino ha sido de manera paulatina. Digo, el mismo secretario Franklin Corley lo Ujú. reconoció, ¿no? Que apenas van a la mitad, justamente a la mitad de ese recorte. Entonces, si este mecanismo que están implementando lo aceleran, lo incrementan, le suben el paso, pues obviamente que le va a venir a generar una crisis nueva al gobernador. Va a haber quejas, va a haber familias inconformes y sobre todo por ese tema, porque te lo dicen, Y es ahora desde adentro del gobierno. exactamente. Ahí es un tema que hay que estar pendientes. Fíjate, nos dice Margarito Rodríguez, yo me dedico a la construcción y tengo entendido que ese tramo de la sequía que no se entubó técnicamente el proyecto no era factible. Ujú. Lo realizaron a cielo abierto por cuestiones topográficas de los escurrimientos. Sí puede ser, digo, suena lógico, porque es también lo que pasa en Monterrey. En Ujú. la ciudad de Monterrey, el canal este que va en el centro también se recomendó no entubarlo porque precisamente los escurrimientos Ujú. ahí tenían que caer. Entonces, pues bueno, Ahí es está la parte, explicación técnica. es parte de lo que se menciona, pero pues bueno, pues hay que, entonces como tú lo mencionas, pues entonces hay que Pues darle darle mantenimiento. mantenimiento a las vallas, a las rejas. Sí, y señalar bien los puentes esos que están ahí que son ya prácticamente intransitables. Hay unos donde hemos sacado infinidad de fotoreportajes donde vas caminando y ya se ve la parte del agua Eso, abajo. eso por un lado, y por otro también el concientizar a la gente que vive en las colonias aledañas al tramo del canal de la Sequía Grande Ujú. para que no arrojen basura. Porque fíjate, justamente algo que dificultó la localización del cuerpo de esta mujer fue la gran cantidad de basura que se encontraron por No, ahí. es una cantidad La impresionante, Cruz ¿eh? Roja tuvo que ayudar con un equipo de drones también para hacer algún monitoreo y creo que finalmente fue la manera que pudieron localizar al cuerpo. Pero sí anduvieron buscando entre escombros. Ya cuando bajó un poquito más el agua, lograron darse cuenta de la gran concentración, no solamente de sólidos como papeles o vasos, cartón, Botellas. botellas, vidrio, toda esta situación, sino cosas más grandes, como llantas, por ejemplo, o No, no, pedazos de muebles viejos. o sea, es una cantidad de toneladas impresionante lo que se Sí. saca cada año de estos cauces precisamente para limpiarlos. Pero bueno, la gente sigue tirando basura y sigue generando inundaciones. Entonces, pues es un tema que, repito, hay que darle énfasis, sobre todo en el tema de campañas y concientización. No hay Fíjate, otra forma, fíjate, y punto. no O sé, castigar, empezar a castigar, claro, sancionar, exacto, pero no lo haces. emitir sanciones, sí, pues es la única Y manera te en que amenazan pudiera con prosperar esto. sancionarte y no lo haces. Y fíjate, yo no sé bien o no recuerdo bien por dónde pudo haber caído o haberse arrojado esta mujer a la Sequía Grande, pero no sé si lo mencioné al principio, pero fue localizada hasta allá, finalmente por detrás de la Seguridad Dirección de pública. Seguridad Pública. O sea, imagínate todo el tramo. Todo lo que recorrió. Sí, Ujú. sí, es un tema difícil, pero bueno, es parte de lo que nos están comentando algunas personas. Gracias por su preferencia. Y vámonos al último tema, Vic, que era lo de, pues también se había avisado, lo platicamos el programa pasado, se había dicho que la presidenta iba a venir a inaugurar, o bueno, a supervisar las Una obras, agenda, sí, tenía agenda. inaugurar no, perdón, Ujú. a supervisar las obras de la presa Tunal 2 y luego, pues resulta que siempre no. Ujú. Se había dicho, porque eso lo dijo el gobernador una vez más, él dijo, lo Sí, voy a invitar para que venga a entregarnos el equipo las nuevas patrullas, todo lo que el equipo. presumieron, Ujú. y no vino Harfush, ¿te acuerdas? Sí. Pasó esta semana y otra vez volvió a insistir el gobernador. Bueno, pero va a venir la presidenta. Ahora sí, va a venir la presidenta a la capital. Y Ujú. es más, y voy a aprovechar porque tengo que pedirle esto, esto y esto. Y ahí Y- sacó sí. su lista como de Ujú. Santa Claus, ¿no? De Ujú. lo Sí. que se necesita. Ujú. Y resulta que tampoco, que ya la agenda que ya empezó a circular de la presidenta de la República pues sí viene a Durango, pero no a la capital. Viene nada más y nada menos que con la consentida de la 4T, Ujú. que es Betsabe. Sí, en Gómez Palacio. Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que no ha venido la presidenta aquí a Durango Capital. Normal, si ha venido, a lo mejor lo ha hecho, lo hizo en campaña, no recuerdo. Pero normalmente visita la comarca lagunera o la zona indígena, Nuevo Ideal Sí. o el Mezquital. Pero la capital del estado, pues no, la verdad es que no se la ha visto por acá. El asunto es que, bueno, pues el gobernador está tratando, yo creo que
de mandar ese mensaje político de que no existe esta división o esta confrontación, de que todo está bien, de que la relación está muy bien entre él y la mandataria y el gabinete de seguridad del gobierno federal. La realidad es que, bueno, pues se vio muy evidente cuando, bien lo mencionas, cuando dijo que iba a invitar, que iba a ver personalmente al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y que lo iba a invitar para esta pasada entrega para evitar más especulaciones. Exactamente, para que así lo dijo, para que finalmente terminen todas estas especulaciones de que hay un tema entre él y yo, de que estamos distanciados. No hay nada de eso. Y va a venir. Total. Pues no vino, tuvo que hacer la entrega solo, con algunos mandos militares aquí, digo, los que están encargados ahorita de las operaciones, la 10ª zona militar, el que está al frente de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública, la fiscal y el alcalde Toño Ochoa. Finalmente, pues el funcionario federal no vino y el mensaje que pretendió enviar, pues se le vino abajo totalmente. Sí. Y las críticas, olvídate, pues en redes sociales estuvieron bastante agudas en contra. Pero él lo propicia, él lo propicia diciendo, para que se acaben las especulaciones, lo voy a invitar para que venga. Y no vino. Entonces, son los errores en los que lo deja caer la Dirección de Comunicación Social. No lo tarjetean al gobernador, no le dicen, no le recomiendan. ¿Tú crees que el gobernador se deja tarjetear? Pues debería porque inclusive para las entrevistas que dio a nivel nacional, porque pues y luego todavía las pagó, imagínate. Pero pues, ahí qué desastre. Ahí fue otros asesores. Otros asesores. Ahí sí fueron unos externos. Aquí hay que ver, porque estamos viendo esta fotografía. Esta fotografía tiene un mensaje político muy fuerte. Claro. Porque... Y ahorita te voy a decir más por qué. Tú invitaste a la presidenta, dijiste que iba a venir aquí y resulta que no vino y luego te cambió, sí viene, pero viene precisamente con ella. Sí. Invitas al secretario de Seguridad, no viene y aparece esta fotografía donde a ella sí la reciben allá. Estos son mensajes, o sea, sí, claro. Podemos estar especulando, podemos estar equivocados, sí, estoy de acuerdo, pero son mensajes que la ciudadanía también entiende y es, pues si hay alguien a quien sí tiene carta abierta, camino abierto, las puertas abiertas, es Betsabé, sí. No es Esteban. Y cada vez más le vamos sumando a la especulación porque cada vez más lo han dejado abandonado en varias cosas. Y pusimos el ejemplo bien claro del programa, del concurso de canto. Ajá. México Canta, sí. Cuando salió y cuando se propuso, la presidenta, yo revisé el mensaje institucional y fue gracias al gobernador de Durango, que fue quien nos dio la idea. Nos lo propuso, se nos hace excelente, lo vamos a hacer. Vinieron ahí. Lo implementaron y dijeron que iba a ser la final aquí. Sí, se dijo que aquí iba a ser la final. Hubo un distanciamiento por luego de esos mensajes que dio, ¿no? De que aquí se la rundan, y aquí se hay patrón, y el Andy, y el Bob, y lo que tú quieras. ¿Qué pasó después? Le quitaron el concurso. Y eso no fue mentira, se lo quitaron. Claro. Y para la segunda edición ni siquiera lo tomaron en cuenta. Lo consideraron. Entonces, es una tras otra, en donde las especulaciones pues siguen creciendo. Porque eso es lo que están comunicando. Sí. Y además, fíjate, justamente ese día que la presidenta municipal de Gómez Palacio subió la fotografía con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ese día andaba el gobernador en la laguna. Sí. Andaba en la laguna y la agenda pues la tuvo que cubrir nada más con la presidenta municipal de Lerdo, Susi Torrecillas. En localidades del municipio, en Villa Juárez y en otras donde se hicieron entrega de algunos programas sociales de aquí, del estado. Y bueno, pues ese también es un mensaje. Definitivamente. Y otro, pues es el de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque finalmente, a lo mejor el gobernador esperaba, o a lo mejor eso le dijeron, no sé, que podría venir aquí a Durango para revisar los avances en la obra de la presa del Tunal 2, pero la verdad es que pues no hay tanto. En el sentido de la obra, digo, no lleva mucho. No. Difícilmente podría pensar o creerse el gobernador que iba a venir a revisar algo que pues que políticamente o en temas de comunicación no le iba a generar nada a la presidenta. No, pero aparte tú lo mencionas, no hay mucho avance porque incluso recordarás que el inicio de las obras se atrasó. O sea, se fue atrasando, hubo problemas y luego
se querían adelantar a la temporada de lluvias para desviar el cauce del río. Y ahorita con las lluvias, pues menos hay ¿Cómo? trabajos. O sea, es imposible que haya tenido que venir a eso. Además, hay otro contexto. Que tú los mencionabas. El asunto de los operativos de seguridad no son propicios como para que esté aquí la presidenta. Por el tema de su propia seguridad. Si bien, bueno, obviamente que tiene todo el respaldo del ejército, es muy complicado y muy arriesgado que se le traiga aquí a Durango en medio de aseguramientos, en medio de el incautamiento de bienes, de propiedades, de vehículos de alta gama, con blindaje artesanal, armamento, millones de pesos decomisados, dosis de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no puedes traer a placear aquí a la presidenta de la República, pues no, cuando obviamente. hay un grupo que está bastante Ni enojado. Felipe Calderón se paraba en las plazas donde había conflicto, donde había crisis, ¿no? O sea, es inexplicable, ¿no? Eso, digo, no tendría razón de ser. Pero ¿cómo te animas a salir a decirlo, pues? Claro. Si sabes y conoces el contexto, ¿por qué sí dices? Porque aparte dijo, va a venir y todavía le tengo que pedir para esto, no, la planta. Y dijo que iba a aprovechar precisamente que porque de aquí se iba a venir a la laguna y era donde en el viaje, en el trayecto, iba a aprovechar para plantearle todas las necesidades o esta lista, como tú dices, que de su cartita a Santa Claus, ¿no? Al niño pues a lo mejor eso fue lo que ahuyentó a la presidenta. Dijo, posiblemente pues si voy a ir a recibir puras peticiones, pues mejor me paso directamente a la laguna. Y ayer precisamente por la tarde-noche, con compañeros, colegas, periodistas de allá de la Ciudad de México, nos compartieron la agenda oficial, ¿no? La que te envían ahí, como la que envían. Para quienes cubren exactamente, para los reporteros de La Fuente. Y venía precisamente como primera fecha, el sábado, Gómez Palacio, en un evento de supervisión del programa de vivienda del bienestar. Sí. Ese mismo día va a estar en Río Grande, Zacatecas, también en un tema de revisión de otro programa. Y finalmente en Zacatecas, en la capital, también para la entrega de algunas becas. Entonces, obviamente que la capital del estado no está contemplada, claramente, como en todas las agendas ahí a mero abajo, que están sujetas a cambios de última hora, pero es muy, muy difícil, muy complicado, ¿no? Que la presidenta, sobre todo por el contexto que te planteo. No, y seguramente le van a dar espacio al gobernador en la laguna. Sí, debería obviamente. Por cortesía política. Pues es Durango. Lo van a invitar y va a venir. Y si no lo invitan, va. Pues sí puede ser. Pues eso está. Pero la realidad es eso, o sea, pues no estás contemplado y una vez más es con permiso que vamos a ir a la laguna. Son mensajes, otro mensaje. Yo sí creo que son mensajes totalmente políticos. Nos dice Carlos Flores, muy buenas tardes, eso de que van a correr a más personas de gobierno es una burla, con la miseria que paga el gobierno a los trabajadores de abajo, además corren a los que sí trabajan y a los sindicalizados viven en una impunidad total, gente que se le justifica por todo, miedo al sindicalismo nocivo. Ese es parte de la crisis que estamos hablando que le va a generar, porque cuando pasó lo del sector salud, que corrieron a 200 personas, ¿cuál fue la primera queja que abundó en redes sociales y en medios de comunicación? No están despidiendo a los sindicalizados, a esos no los tocan, están corriendo a la gente que sí está trabajando para meter a gente de confianza de este gobierno. Y entonces no le avanzaron a ese tema de depurar la nómina como se pensaba. Mira, el gobierno del estado puede hacer muchas otras cosas, muchas medidas. De verdad, si traen el discurso de tomar medidas, de apretarse el cinturón, pues pueden empezar, por ejemplo, por todo el dineral que pagan en materia de asesores, que ni asesoran, ni sabemos quiénes son ni cuántos son. Mucha gente, que los llamados de confianza, y hay mucha otra, que si bien a lo mejor están bajo nómina como de confianza, pues hay muchas otras personas que están trabajando indirectamente para el gobierno del estado o para los políticos, para los funcionarios, y que también pues son un recurso importante, ¿no? A ver, perdón, ahórrate la estatua esa que nadie quiere, que nadie pidió, que Durango no necesita, porque no lo necesita. Tenemos una estatua muy bonita de Pancho Villa, ¿por qué vas a gastar más de 80 millones de pesos? Que es lo que luego es una obra escultórica. No, pero luego sale por ahí decir, no cuesta 80 millones de pesos. No, 80 millones ya con todo, con lo de la famosa plaza y eso, y más el traslado, o sea, no nos quieran ahí engañar con ese tema porque todavía falta. Son chismes, pues no son chismes, él ya lo reconoció. Insistió, ya lo volvió a decir. Y se lo va a llevar, o sea, al final el capricho me lo voy a llevar a donde yo nací. Ojalá no lo dejen, pero lo va a hacer. Yo sí creo que al final lo va a intentar. Lo va a intentar,
Pero a ver, en vez de gastarte esos millones de pesos para esa obra que no es necesaria, lo hemos hablado aquí, ¿por qué no reactivas la economía? Sí. Ah, no, pero ahí están presumiendo que no, la feria ya está llena. Porque eso es lo primero que... Oh, y que por cierto, llena. también ya quiso justificar el tema del pabellón empresarial, ¿eh? Que no les Sí, interesaba. bueno, ya ves que primeramente surgió la declaración del Consejo Coordinador Empresarial manifestándose en no sé si fue el Consejo Coordinador, bueno, una de las cámaras de los empresarios locales que no iban a participar en el pabellón empresarial este año porque pues no había las condiciones, además de los recursos, los locales son bastante caros y no hay condiciones para que ellos se puedan instalar ahí. Pero ayer dijo el gobernador, pues sí, que era una decisión que se había tomado en conjunto entre empresarios y gobierno, porque pues ellos tampoco ven redituable el que se le esté invirtiendo al mantenimiento de este pabellón cuando tampoco, aparte, no está generando nada. Y en este sentido dijo que se iba a implementar una nueva estrategia para alcanzar a conseguir alguna especie de créditos para impulsar la economía aquí en el empresariado. Entonces, pues eso debe de ser de manera general, digo, desde que inicie un gobierno, incentivar al empresariado, incentivar la actividad comercial, pues es indispensable para la economía local. Pero los mismos empresarios te dicen, en los créditos no es incentivar, y los créditos es endeudarte más. Claro. Y no es gracias al gobierno. El gobierno no está haciendo nada más que ser facilitadores de que me voy a endeudar más. Sí. No necesitan endeudarse más. Y luego por ahí, Lauro Arce también, ante un cuestionamiento de un colega por ahí en la rueda de prensa, pues como que se molesto, dijo, no, pues iban a participar empresarios. Del 60% de los locales que han sido contratados son comerciantes y empresarios locales. Eso dijo, 60%, o sea, más de la mitad. Digo, quiero ver a dónde. ¿Quién sabe dónde saldrá? En ese mismo evento, la presidenta del Consejo Empresarial de los Jóvenes dijo que definitivamente de los agremiados, ahí ninguno va a participar. No, y los restauranteros también dijeron que no, o sea... Bueno, sabemos que siempre es justificar y siempre es tratar de salir a decir algo que no existe. O sea, es una realidad alterna, la verdad. Y nos van a salir a decir que fue la mejor feria, la que recaudó, la histórica. Vas a ver, o sea, eso ya sabemos. Mejor que la de San Marcos, ¿no? Y que, no, y van a decir, pero no hubo ganancias. Porque es una Salimos feria, tablas. Porque es una feria social, es una feria donde buscamos diversión. Entretenimiento. Ya sabemos qué van a decir. Esparcimiento social. Oye, bueno, pues conclusiones, mi Vic, del tema que quieras. Pues sí, yo creo que hay que estar pendiente de los mensajes que pueda dar la presidenta Claudia Sheinbaum. Digo, si bien trae una agenda muy precisa en el tema de los programas sociales de su gobierno, del gobierno federal, yo creo que tiene que haber por ahí algún mensaje o indirecto entre líneas por ahí para el gobierno del estado, porque la crisis política en la que pues creen a lo mejor ahorita en el gobierno que ya la libraron, esta que se generó cuando comenzó la presencia de las fuerzas federales y el tema de las supuestas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y de los Estados Unidos hacia el gobernador del estado. Yo creo que todavía sigue ahí vigente y que de alguna forma no va a parar mientras Estados Unidos insista en el tema de Rocha Moya y la presidenta quiera todavía protegerlo, y que obviamente pues habrá de notarse que todo esto, además de un operativo de seguridad que ya era muy necesario aquí en Durango, pues también trae un trasfondo político. Y habrá que esperar a ver qué mensajes en ese sentido trae la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué mensaje? Y sin duda alguna, para quien lo quiera ver y para quien no también, esto es un espaldarazo que tanto Harfuch como la presidenta vienen a darle a Betsabe Martínez. En Gómez Palacio. Punto. Sí. O sea, les guste o no les guste, a lo mejor ya es muy adelantado hablar que si para el 2028 las cosas pueden cambiar, el ajedrez político se puede mover mucho, obviamente, pero nos queda claro que si hay alguien a quien sí le tienen confianza, a quien sí vienen y le están dando todo el apoyo de la federación, pues es a la alcaldesa de Gómez Palacio. No, y además, no solamente subió esta fotografía, Betsabe también subió otras con algunos otros funcionarios del gobierno federal. O sea, traía una agenda precisa allá en la Ciudad de México. Llave directa para entrar a las oficinas que ella quiera. Entonces, picaporte, la llave. Eso es un mensaje, claro. Y una diferencia muy grande. Y sí contrasta con lo que le ha pasado al gobernador después de esas declaraciones que se filtraron. Que ahí yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo no sé si se filtraron a propósito o no. Porque cuando quieren que algo no se filtre,
son buenos para eso. Sí. Recordarás este festejo en la feria del dueto Esteban y Lauro, donde cumplieron 20 años, Sí, que lo sí, hicieron sí. con toda la mano del mundo. Ujú. Pues no, hasta los celulares les recogieron para que no se fuera a filtrar algún videíto, alguna foto, entonces Ujú. no se filtró nada. Pero este video casualmente en un evento en un municipio donde dice, aquí sí hay patrón, y aquí me la rondan y todo Ujú. eso, se empezó a mover por algunos medios. Entonces yo siento que fue planeado, Ujú. con consentimiento, Sí, claro. y no pensaron que les fuera a salir tan mal, porque a raíz de eso Ujú. sí cambió mucho la relación, o sea, del claudista, Sí, fue muy notoria, muy marcada, muy sobre todo marcada. porque, bueno, además de toda la implementación de estos operativos, también las movilizaciones se vieron acompañadas, por ejemplo, con la difusión de varios videos y comentarios de quizás, no quisiera yo decirle periodistas, pero sí gente que se dedica a la comunicación en redes sociales, Los difundiendo toda esta información desde allá youtubers de los estrellas de youtubers la de la 4T, 4T, sí, exactamente, sí. difundiendo toda La esta Liz información Vilchis y todos a estos, través de sí, las redes claro. sociales, ¿no? Sí, sí, y traían en la agenda, o sea, sí se notó varios días que desde allá No, y todavía siguen por ahí. había una línea para criticar al gobernador de Durango. Entonces, pues, a quien se le ocurrió esa brillante idea de filtrar ese video en ese Sí, entonces, pues, no le midieron. claro, Una más. una más. Una más. Así es. Mi Vic, como siempre, muchas gracias No, por gracias haber a estado ti, aquí Jorge. y gracias a todos los que estuvieron hoy comentando. Nos dice Carlos, a mi tío le pagan 4,000 a la quincena, menos del mínimo, Ujú, porque es de confianza y tienen miedo a las amenazas. ujú. Pero a los sindicalizados hasta se burlan de que ellos sí les suben el sueldo y los justifican. Pues sí, eso sabemos que pasa en todos los gobiernos. Sí, Pero yo sí creo que es una nueva ventana de crisis que se le va a presentar al gobierno con el tema de los recortes. sí, Eso es en el estado, falta en el municipio. así es. Otro más. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron al pendiente. Gracias a Master y nos vemos la próxima semana aquí en otra mesa más de En Pleno Siglo. Gracias.